Argentina dejó las últimas huellas de su época colonial. Se convirtió en un país moderno. Ya está listo para entrar al siglo XX, el siglo de las imágenes. Oíd, mortales argentinos, el mosquito es nuestro modo de reírnos de la historia y poder reflexionar. Pica, zumba y sobrevuela entre gente de renombre, presidentes, diputados, es su modo de opinar. Los políticos nos muestran sus tropiezos y macanas, el mosquito sin vergüenza a todos picará. Pica, zumba y sobrevuela entre gente de renombre, presidentes, diputados, es su modo de opinar. Cientos de miles de inmigrantes llegaban a estas tierras en busca de un futuro mejor, donde todo estaba por hacerse. Son en su gran mayoría inmigrantes pobres que vienen en la tercera clase de los barcos, que vienen en su tierra de ser campesinos o pequeños artesanos o población de bajo nivel de instrucción en general, buscando en su mayoría una mejora económica, ¿no? Esto hay que verlo en un contexto mundial. Europa se había vuelto, por plena segunda revolución industrial, expulsiva de población en muchos aspectos, expulsiva de población agraria, expulsiva de población urbana, destruye muchos sectores económicos en aras de reubicarse en la división internacional del trabajo e incluso Europa estimula la exportación, podríamos decir, entre comillas, de sus propios pobres hacia otros territorios que eran vistos como desiertos o como espacios vacíos, entre comillas, uno de los cuales era la Argentina, ¿no? en el mundo de la época. Si bien es exagerado aquello de los argentinos venimos de los barcos, que borra y ningunea muchos fenómenos, no se puede explicar la Argentina de la época sin los barcos, ni el periodismo de la época sin los barcos, ¿no? ¡Caricaretas! ¡Caricaretas! El tano, el criollo, el gallego, el ruso, todos se vieron reflejados en las páginas de Caras y Caretas. Textos populares se mezclaban con otros más selectivos, apoyados por una fuerte presencia de imágenes. Yo creo que los lectores de Caras y Caretas, justamente porque el material era muy heterogéneo, había desde un poema de Rubén Darío hasta una historieta, ¿no? o un artículo burlón sobre la política del momento. Es decir, el público tenía, digamos así, para recorrer y para seleccionar, ¿no? No creo que todo el público leyera toda la revista, ni mucho menos. Pero las opciones que brindaba eran muy diferenciadas. Muy diferenciadas dentro del sector que yo digo periodístico-artístico de la revista, que era el segmento central, y que estaba marcado con pautas muy claras, ¿no? Es decir, de un lado era la falsa portadilla y del otro lado una sección que se llamaba menudencias. Adopta algo insólito para la época: el tuteo para dirigirse al lector. A través de la sección Correo sin estampilla, se establecía un diálogo cómplice y desafiante con el público. Sí, porque establece un diálogo con el lector. Publica las cartas del lector, dialoga con el lector, lo provoca. Provoca a varios sujetos y a varios objetos, además. Por ejemplo, el inmigrante. Los cambios en la ciudad eran rápidos y visibles. La antigua casa familiar de la época colonial pasó a ser un conventillo que albergaba varias familias.
en su mayoría inmigrantes. Alternativamente vemos cómo, en un mismo número de Caras y Caretas, podemos ver en los primeros años cómo critica al inmigrante, cómo lo enaltece, cómo critica al policía que hostiga al inmigrante en trabajos de Redondo y otros dibujantes. Busca todo, ¿no? Dialoga con todos, además, ¿no? Dialoga con el inmigrante, que es uno de los lectores del Caras y Caretas, y dialoga con el nativo también, con el argentino que se siente provocado por el inmigrante que viene a ocupar su puesto de trabajo, que viene con sus oficios, que incorpora su lenguaje, que contamina y enriquece su lenguaje y sus costumbres. Habla con todos, Caras y Caretas, abarca todo el espectro. En la nueva sociedad que se estaba formando, nacía una nueva clase de lectores. Necesitaban algo más que la divulgación de las peleas políticas y parlamentarias, algo que diera cabida a los temas vinculados a la vida cotidiana, a las costumbres populares. Caras y Caretas mantiene los discursos políticos, se mantiene la caricatura política en portada, se mantiene hasta el final. Y las otras publicaciones también. Pero sacan la política del espacio viciado, cerrado, de la figura del político, ya sea a favor o en contra de uno u otro candidato político. Lo sacan del espacio parlamentario o del comité y lo llevan a la calle. Es la política en la calle. Se escenifica la política. ¿Sí? Esto que decíamos, aparece un ambiente teatral, de sainete. El político es trasladado a distintos ambientes para dialogar, para relacionarse, digamos, con la sociedad. Ese vínculo hace Caras y Caretas con el lector. Llegó Caricaretas, Caricaretas. Eustaquio Pellicer, español oriundo de la ciudad de Burgos. Tras publicar en varios periódicos de España, viaja hacia América en 1890 y publica, en la ciudad de Montevideo, Caras y Caretas. En 1892, viaja a Buenos Aires invitado por el dibujante Bartolito, que no era otro que Bartolomé Mitre y Bedia, el hijo del presidente Bartolomé Mitre. Comienza a colaborar en La Nación. A partir de la gran amistad que forjó con Bartolito, surgió la idea de retomar Caras y Caretas aquí, en Buenos Aires. Pero por motivos de política internacional y problemas de índole familiar, ni Pellicer ni Bartolito Mitre pudieron figurar como directores de la revista, dejándole ese espacio a José Sixto Álvarez, Fray Mocho. Caras y Caretas, al igual que otros símbolos de la historia popular argentina, como la comparsita y, según muchos dicen, Carlos Gardel, nació del otro lado del charco. Mi abuelo dibujó en Caras y Caretas entre 1902 y 1903. Hizo 10 o 15 dibujos que yo conozco, ¿no? No sé cómo los enviaba, los debía enviar por correo, porque, salvo que hicieran el cruce con lo que se llamaba el vapor de la carrera, una cosa de esa. Tiene que haber venido acá a Buenos Aires a entregar esos dibujos. Pero insisto que lo que pasaba en esa época, yo creo que es absolutamente distinto de lo que sucede ahora, ¿no? Y la forma de aproximarse a los políticos era una cosa que estaba alrededor de acá, de la Casa Rosada y alrededor del Congreso, ¿no? Era una cosa muy pequeña.
Pero los personajes eran los principales personajes que estaban alrededor del poder. Caras y Caretas va mucho más allá que los periódicos autodefinidos como jocoserios del siglo XIX. Se presenta como semanario festivo, literario, artístico y de actualidades. Fundó en nuestro país el magazine al estilo y formato europeo. Comentarios de actualidad, noticias internacionales, sátira política. Alternaban con artículos costumbristas, dibujos y caricaturas. La revista, digamos así, tiene artículos serios, diríamos, junto al humor. Esto no existía anteriormente. En unas porque eran eminentemente satíricas y no tenían nada más que eso. Y en las otras porque pretendían ser de artículos sobre historia, artículos sobre la ciudad, pero no había humor. El humor con lo serio no se mezclaba. Este es el gran invento de Caras y Caretas, ¿no? Todos estos recursos ayudaban al encuentro entre criollos e inmigrantes que no resultaba nada sencillo. ¿Pero por qué era tan popular? Porque Caras y Caretas es la primera revista popular, mantiene su precio desde que se inicia a fines del siglo XIX hasta fines de la década del 30, 20 centavos. Es más, baja el precio en un momento de Caras y Caretas. Y eso es porque no se sostiene por la venta, sino que se sostiene por la publicidad. Eso la hace más accesible, se pueden tirar más ejemplares a menor costo y la convierte en una revista popular. Otro de los hallazgos de Caras y Caretas. La revista más barata valía 50 centavos.